Va, que va. ¿Estamos al aire? Vámonos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí un nuevo episodio con Medina Yeah. y Luis Ortiz. Luis Ortiz. Y hoy vamos a estar platicando de todo lo que es cómo encuentras tu propia personalidad, cómo creas un proyecto original. Y pues bueno, para eso se me hizo muy interesante invitar a Medina, que es un gran artista, que ha estado buscando desarrollarse como músico, como intérprete, compositor. Y pues bueno, la idea es empezar a tener este tipo de pláticas en donde vamos a estar hablando en este programa de todo lo que es referente a los músicos. Así que, pues muchas gracias por venir, Medina, muchas gracias. Un placer a ti por invitar y hablar así de mí. Claro, no, hombre, pues Me bueno, queda un grande tipazo ese zapato, y muchas aparte, gracias. un gran amigo y aparte, todo el mundo tiene que checar su música. Tus redes sociales, de una vez, y arroba hay que Medina, ponerlas ahí. sí, arroba medina.mx, Medina con doble N, en todos lados. Sí, para que lo sigan, por favor, Muchas gracias. y escuchen toda su música, que es increíble. Y vayan a verlo a los conciertos, que hace todo un show. Oye, Medina, ¿qué tal tú? ¿Desde cuándo empezaste a encontrarte? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate, es bien, se me vienen a la cabeza muchas respuestas. Ajá. Por el principio, ¿verdad? Fíjate que yo creo que todo empieza cuando tienes como un referente, ¿no? Sí, O sea, porque, sí, por sí. ejemplo, ¿por qué razón agarras cierta guitarra como decíamos la vez Claro. pasada? Sea porque a lo mejor viste una foto, un artista que te gusta la trae, ¿no? En mi caso fue, pues, Slash, Guns N' Roses, como que quien me hizo agarrarla. Entonces, como que a raíz de ahí, ya resumiéndolo, como que dije, ok, o sea, guitarra, más pantalones apretados, más piel, más cadenas, es rock and roll. Sí. A lo mejor para cuero, alguien, ajá. exacto, a lo mejor para alguien rock and roll en ese momento, en mi edad o más Ajá. jóvenes, era una guitarra, un Strat llena de cintas rojas y Sí, Van sí, sí, Halen, ¿no? también. Ajá. Entonces, como que creo que todo parte de ahí, o sea, cuando tienes como esta gama de opciones y encuentras una que dices tú, órale, me veo reflejado de alguna manera, Claro. ahí es como que empieza ese viaje de buscar esta identidad. Totalmente. O sea, de hecho, bueno, me pasó algo similar. Órale. O sea, tal vez un poco antes, por ejemplo, porque a mí me tocó también toda la época de Robert Smith con Uy, The Cure, claro. toda esa nueva parte del rock Sí. en español que comenzaba en los 80s y los 90s. Qué gran época. Bueno, me tocó todo lo que era el glam, Michael Jackson. Uf, que ahorita Un hablábamos. tipo, un artista tan increíble, o sea, que bueno, toda su vida vivió enfrente de los reflectores y que encontró, es que no hay nadie igual. Y si te fijas, por ejemplo, cuando comentas lo de Slash, por ejemplo, no hay nadie igual. Y es muy curioso, porque aunque hemos tenido esas influencias, pues tú no resultaste ser, o sea, no traes un sombrero, no Claro, traes, o el sea, afro y- ajá, el afro y toda esa onda, pero te fuiste construyendo. Es correcto. ¿Y cómo fue esa parte, ese proceso creativo de irte encontrando? Pues mira, ahorita que mencionaste a Michael Jackson, vi alguna vez una entrevista donde le preguntan justo eso. O sea, Ok. que cómo crea él el moonwalk y todas estas cosas Ajá. que choquearon el mundo. Y él dice eso, como que estudiando a otros artistas. Claro. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que se llama Still Like an Artist. Ok. No sé si lo has leído. Está muy interesante porque te enseña, o sea, que es muy diferente. Like o sea, an ajá, artist. like an artist. Ajá. Porque hasta para eso, como dicen, hay que saber. Claro. No que yo sepa, o sea, no me estoy colgando esa medalla, pero más bien es, o sea, suena muy, muy agresivo el título, Ajá. pero más bien te enseña de cómo es distinto imitar que tomar inspiración de aquí, de acá, de acá, de acá, Claro. y lo que decíamos, lo metes a una licuadora y resulta un Medina, un Luis, o sea, entonces creo que todo parte, número uno, de lo que te decía, como que tener una referencia de dónde estás partiendo y una apertura, o sea, porque si yo me hubiera cerrado a que, pues puro Guns N' Roses, pues no hubiera conocido Bon Jovi, no hubiera conocido The Cure, no hubiera conocido Cerati, no hubiera conocido Claro. a Maná o estas otras bandas que de alguna manera también dices tú, órale, o sea, es una gama impresionante y de ahí vas tomando ciertas cosas.
Sí, nos vamos convirtiendo a veces en este collage, ¿no? Exacto, eso. Ajá, entonces Justo. vas haciendo como tu collage de todo lo que te gusta Así es. y vas creando una personalidad propia, una fórmula, una nueva identidad. Porque pues sí, definitivamente Exacto. hay dos caminos, ¿no? Está el camino de copiar algo que como que parece que Claro. es una fórmula segura, pero luego está esta parte de De crear crear. realmente algo nuevo, original, Sí. un nuevo artista. Es correcto. Y, pues bueno, mucha gente de repente toma el camino de estos referentes, Así es. porque a veces es un camino más fácil. Ajá, y tiene su complejidad, porque sí hay buenos tributos que dices tú, dale igualito todo, Bueno, ¿no? sí, me ha pero sí tocado te entiendo, tributos sí. que tocan mejores que los originales, Claro. güey. O sea, yo he ido a ver Sí. bandas tributo que digo, no mames, los acabo de ver a la otra banda hace, no sé, 3 meses y Y dices tú, y órale, no, y aquellos la regaron no sé cuántas Sonaban a veces los y originales. tributó perfecto. wow, Pero bueno, pero tiene otras consecuencias, ¿no? Totalmente. O sea, el alcance es distinto. totalmente. Yo a veces, yo siento que cuando haces ese tipo de cosas, pues tal vez económicamente o pues puedes tener tal vez un éxito un poquito más rápido, Sí, sí, sí. pero tal vez no existe en realidad una trascendencia. Y creo que tiene sus limitantes, ¿no? También, Ajá. porque es como una cancha donde puedes jugar ahí nomás, ¿no? Porque te sales tantito y ya no es eso. Claro. Y ya no te lo compran, como acabas de decir. O sea, a lo mejor te trae un cierto, pues, beneficio económico, digámoslo. Ajá. Pero siempre y cuando se parezca, suena y todo. Sí, sí, Si te sí. sales tantito ya no es eso y ya se vuelve otra cosa que nadie conoce y ya no es negocio, ¿no? Sí, bueno, y tal vez si te sales y es donde empiezas a hacer una nueva propuesta, Eso. pues bueno, es cuando la gente empieza, bueno, es que suena raro, ¿no? Suena raro, suena distinto Así y es. uno se tiene que enfrentar a eso como original. Exacto. Fíjate que, por ejemplo, acá en mi caso, una de las razones por las que nosotros o yo no quiero hacer diseños como Tradicionales. como los competidores o de los otros diseñadores, era porque yo sí quería encontrar, o sea, ¿cuál fue la segunda empresa que hizo Stratocasters? ¿Tú sabes? No. Exactamente, No, para nada. De hecho, exactamente. no me lo había Nadie preguntado. sabe, güey. O sea, no pasó a la historia, güey. Órale. ¿Sí me explico? Sí, claro. Esa es la consecuencia Sí, de hacer, Ser auténtico. de copiar el trabajo de otro. exacto. Sí, y el ser auténtico, pues sí, definitivamente es un camino mucho más difícil. Súper. Pero fíjate, o sea, simplemente, Sí. ¿qué empresa hizo la primer copia del estrato? Pues no la tienes en la cabeza. No, porque se te vienen muchas. O sea, Ajá, no, resultó- tú puedes ¿te decir, acuerdas del no, primero? ajá, tú puedes In- decir, conozco 30 empresas que hacen Ajá, con esa Stratocasters. forma, exacto. Pero, ¿Quién fue la mira, segunda? ¿quién fue la segunda, güey? O la última que lo hizo. O la o sea, última, no tienes ni idea, güey. Exacto. Y es que porque Sí, en un cierto, mundo donde todo el mundo está copiando, In a world pues, full of copies. ajá, Como dice bien la marca. original. Exacto. Sí, sí, sí. No, de hecho, totalmente. Y definitivamente es un camino más difícil, ¿no? Totalmente. Y por eso yo quería platicar contigo también desde el punto de vista artista. Ok, pues mira, sí es como tú lo has dicho y dijiste algo muy, muy importante, que es enfrentarte a muchos, oye, pues, ¿qué es eso? Ajá. Suena raro y lo normal es que, o sea, ya yéndome a otro lado más psicológico, pues claro que el ser humano, lo que no conoce, lo que es desconocido, pues lo repeles. O Sí, sea, sí, no en siempre, automático, en automático. si no te suena familiar, si no lo ves familiar, pues lógicamente le haces, pues de alguna manera el feo Ajá. y decides no darle la oportunidad. Y entonces tú como artista, tú como creador, pues tienes que tener esta como piel a veces dura de decir, pues le doy hasta porque seguramente a alguien le va a gustar o alguien va a conectar con lo que quiero decir si es auténtico. Que de hecho una anécdota, cuando yo di con Cream, en aquel Ajá. momento cuando lo estábamos probando, claro, no voy a decir la marca, pero claro que existe una Explorer al revés. Pero la razón por la que yo agarré la Cream y no la otra, teniendo a lo mejor, que Ajá. lo puedes encontrar en internet, en Sí, páginas sí, donde sí. reventa, fue porque acá encontré algo auténtico, o sea, tenía personalidad. Claro. Y a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, alguna vez me dijo, es que puede existir alguien que tenga la fórmula de Michael Jackson, de un Eddie Van Halen, que toquen igual, que se vean igual, que bailen igual, pero no son ellos.
Y ni dices, van a ser. el distintivo más grande de cualquier marca, de cualquier artista, es que son ellos. Claro. Y eso fue lo que yo percibí, digo, sin echar flores en la guitarra. Por eso me quería regresar a comprarla. Porque Gracias. sentí como que había una personalidad ahí. O sea, de que, Sí. órale, esto para mí vale mucho, lo sigue valiendo mucho. Pues, Y creo que es por eso, porque hay una autenticidad. O sea, no es una copia, ni tampoco es una imitación, es una interpretación. Siento que el ser auténtico es una característica muy difícil como de asumir, porque es muy sencillo, a lo mejor las críticas, dejarte guiar por el que dirán, las personas eso que es luego te dan su algo, punto de vista, sí, también muy claro. válido, que creen tener pues la razón, de alguna manera, pero tener tú muy claro como que, híjole, pues si no me vibra, tengo que ser honesto, aunque no sé qué voy a conseguir, pero esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero comunicar. Entonces, ser auténtico es muy complicado, pero es muy clave para esto. Yo creo que esa es la clave a veces de la trascendencia. O sea, Exacto. definitivamente estamos escogiendo el camino más difícil. Sí, y nadie nos manda, ¿eh? O sea, Nadie nos está, nadie. Exacto. De hecho, todos Es los por gusto. consejos son, no, güey, No lo ¿por hagas. qué, güey? Por ejemplo, yo me clavé mucho de repente con yo te hablo del lado de Cream, tú platicas Sí, de sí, la claro. música, güey. Claro, claro. Por ejemplo, en Cream hay una frase de Henry Ford Órale. que Gran cuando, referente. que bueno, pues para los que no lo conocen, Henry Ford fue el que empieza con todo lo que es los carros, los automóviles Exacto. en Detroit. Y la gente lo que quería cuando salen los primeros automóviles eran caballos más rápidos. Órale, ¿Ok? no sabía. O sea, Y eso tiene que ver con el porque logotipo dicen, de... güey, porque dicen, pues, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ya tengo resuelto, güey. Sí, Y si te fijas, por ejemplo, en el mundo de las guitarras, pues, la gente quiere una mejor Strat. sí, ¿Por qué, güey? O sea, ya existe, claro. pero, híjoles, hay nuevas cosas. Claro, claro. Hay otro tipo de actitud al colgarla, hay innovaciones electrónicas, hay innovaciones en Cierto. micrófonos, hay innovaciones en acabados, hay innovaciones en ergonomía. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué meterte ahí otra güey? vez al...? Y Exacto. fíjate, es algo bien curioso, pero de repente los músicos y los artistas de repente estamos tan incómodos todo el tiempo, güey. Sí, güey. A la vista de todo mundo, Cierto. a las críticas, y que tienes que tener también una salud mental Uy, bien muy importante, cañona. bien importante. ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces tú? Pues lloro en mi casa cuando nada te creas, nada te creas. No, Ok. no, sí, he tratado de verlo últimamente, porque ha sido todo un viaje, de dejar de verlo como algo personal y más bien como algo constructivo. Sí. Porque sí es muy fácil, o sea, y creo que para cuando te das cuenta ya te autodestruiste tú por una crítica, por una mala cara tocando, no sé. Entonces más bien trato de verlo como una crítica constructiva, o sea, para Ok, terminar pronto. ok. Entonces como que tener esta apertura de, ok, o sea, si la persona que me lo dijo es alguien con quien compagino, Ajá. que está en otro rubro tal vez, pero que es alguien, por ejemplo tú, que si me puedes decir algo lo voy a tomar con esa apertura porque sabes algo, sabes mucho más de muchas cosas que yo. Entonces, como que filtrar, o sea, al final del día tú eres el filtro, o sea, tú decides qué te afecta y tú decides cómo reaccionar a esas cosas. Entonces, sí. creo que ser tu filtro tú mismo de las cosas que te van llegando, de esto me sirve, esto no, esto sí. Lo que sí, pues úsalo, lo que no, pues deséchalo, no te lo quedes, porque Claro. es muy tóxico quedar Claro. esas cosas. Híjoles, pues para mí, fíjate que ha sido muy terapéutico, Sí. ¿ok? O sea, por ejemplo, porque crear tu propio arte, yo creo que para mí es cuando más libre me he sentido, güey. O sea, Claro. el mostrar a mis bebés al mundo, güey, por ejemplo, estas guitarras o los otros productos que he hecho en mi carrera o una canción. Sí. La verdad es que siempre me ha hecho sentir muy, muy libre. O Y sea, así el debe ser. proceso, estoy enamorado del proceso. Es bien, Ok. eso es muy clave y es muy fácil decirlo, pero es muy clave, o sea, Sí. es un gran consejo. Sí. O sea, esa parte en realidad es la que me mueve. Pues bueno, cuando yo no estaba acostumbrado para nada a estar en redes sociales, o sea, Claro. o sea, o ya
pues bueno, obviamente, pues también yo tuve mi grupo y anduvimos y le abrimos a mil bandas y ahí Claro. estuvimos picando piedra, estuvimos muy cerquita a las disqueras Órale. y pues bueno, al final ya mi esposo está esperando a nuestro primer hijo y dije, bueno, ya yo creo que ya no es para mí, voy a encontrar, y lo encontré, ¿eh? No, O sea, lo superencontraste. como artista, pues bueno, ahorita la verdad es que siento que, por ejemplo, para mí en ese momento no sucedió porque la vida me estaba poniendo, Sí, te estaba esperando me estaba aquí. esperando este momento. Exacto. Eh, pero es esa parte de ese enamoramiento. Entonces, cuando me empiezo a enfrentar a todo esto, a todas estas críticas y a toda Sí. todo este bullicio alrededor Claro. de algo que la gente no había visto antes, Es bien pues complicado. es porque es incómodo. Eso. Cuando tú muestras algo diferente, es incómodo. Y lo Sí. mismo pasó con un Michael Jackson, Totalmente. pues cada disco lo veías totalmente Era otro. distinto. O una Madonna, o todas estas Sí, artistas sí, sí. que de repente salen y dices, ¿qué es Claro. eso, no? Exactamente. Es esa parte choqueante. Fíjate que muchas veces tiene este efecto Ok. que entre más disgusto, incomodidad Ajá, sí. genera, más distinto es. Y más ¿Sabes? hablan de Y eso, ¿no? más Más estás en único boca de las es. personas. Entonces, la verdad es que lo tomé, de hecho, como un KPI, como un indicador Ok. positivo, güey. Qué bueno. Qué bueno. Eso dice mucho ahí del juego mental. Pues también ahí tuvimos que desarrollar esta individualidad. Sí, sí, sí. Que tal vez Y si me hubiera seguridad, ¿no? pasado, sí, tal vez si me hubiera pasado más joven o con menos madurez, tal vez sí me hubiera costado mucho. Sí. Y tal vez ahí, pues ya hubiera dicho, no, bandera de la paz y déjenme en paz y Sí, sí, ya, sí. perdón por tocarles, decir que había algo más que un Strat, un Les Paul y ya, güey, ¿no? Claro, claro. Y probablemente hubo muchos diseñadores antes que yo Que lo intentaron. que lo intentaron y vieron esa reacción y Y dijeron, luego, vámonos. no, nadie Era dice, broma. no, que era broma, güey, no, adiós, güey. Y yo, para mí, sí, fue como, no, ¿sabes qué? Así Este es. es el indicador que realmente es algo único, Exacto, que es disruptivo, ¿no? que es disruptivo, así es. No, y la verdad es que sí, o sea, porque tú bien lo dijiste, o sea, es muy sencillo a lo mejor querer perfeccionar algo que ya existe, pero estás partiendo de que tu indicador es algo que ya es tangible, que ya existe, y te van a juzgar con esa misma regla, ¿no? Y si no la superas, pues bueno, tú solito te metiste ahí, te pusiste, Claro. a diferencia que pudiera, como dices, o sea, sí requiere mucho valor el aventar algo original, algo nuevo, arriesgarte a las críticas y todo, pero creo que como no hay indicador, hay un gran margen de posibilidades de que a mucha gente le pueda gustar. Que creo que fue el caso. Totalmente, sí, sí, No, sí. digo, la gente que si no ha visto por ahí las redes, cuando vas al NAM, siempre es tema que el stand, incluso ya después de años me ha tocado ir, que regresan buscando el stand diciendo, es que cada año yo sé que hay algo diferente, que hay algo distinto. Claro, ajá. Y yo creo que eso es algo súper, o sea, como que de tomar nota, el no tenerle miedo como a ser distinto, porque creo que lo peor que puede pasar es, no me gustó, el año que entra regresas y haces otra cosa para que les guste. O sea, el punto es como no quedarte con las cosas aquí guardadas, creo yo. Totalmente, totalmente. Bueno, Nina, y tú, por ejemplo, como guitarrista, Ok. ¿cómo ha sido este proceso de encontrar tu voz, tu tono, tu tipo de música? ¿Cómo fue? ¿Cómo te fuiste descubriendo, güey? Eh, pues volvemos a lo mismo, o sea, como que de estos géneros empecé como a agarrar herramientas que me gustaba. O sea, lógicamente empezó como hobby, pero luego me enamoré de la guitarra, jamás la solté, o sea, hasta el día de hoy. Ajá. Y eso me fue llevando a clavarme, a mí me gusta mucho clavarme con cosas bien geeks, pedales y cables y amplificadores y cosas. Ay, Entonces, pues lógicamente, al ver Slash, o sea, cuando estaba más niño, pues ver Slash con una Les Paul y ver a Hendrix con un Strat y empezar o sea, de entrada son distintas,
pero ¿por qué esta suena distinta y por qué esta? Y empecé a ver, es que las pastillas, es que estas son Sí, humbuckers, que estas son sí, single sí, sí. coil. Bueno, no me gusta tanto los single coil, no, pues humbuckers. Y eventualmente ahí, no, pues que Slash toca con un Marshall, ¿no? Ajá. Órale, pues el Marshall suena así, pero Petrucci suena, digo, no, no me vayan a quemar ahí en redes, pero voy a inventar un Mesa Boogie, un rectifier, Ajá. creo. Ajá. Y pues empiezas a descubrir que hay otros sonidos, otra gama, y como que empiezas a tomar, a tomar, a tomar. Y eventualmente di con que, por lo menos a mí me gustan mucho pues el gain que agarran las humbuckers. Ok. O sea que ya siento que es una pastilla que es muy versátil, pareciera que no lo es, porque creo que reacciona, y esto me lo dijo alguna vez Flip Tamés, que depende qué tan fuerte le pegues, es como que tanta ganancia tiene incluso aunque no le pongas drive. O sea, que es una pastilla que la puedes calentar incluso por cómo tocas. Sí, sí, sí. Son muy reactivas. Es muy dinámica. Es muy dinámica, exacto. Ajá. Son muy reactivas al toque. Entonces empezó a experimentar con un drive así más cristalino y empiezas, órale, este drive me gusta, este está medio crunch. Y luego, no, tanta distorsión, no, empiezas a jugar con eso hasta que di con que pues mi configuración ideal para mí, pues definitivamente sí es un Marshall, el sonido del 900 a mí me gusta mucho. Pero las humbuckers que tú pusiste en la última que usé, Sí. eso fue para mí ahorita, ese es mi sonido. Ser muy grande de Estados Unidos. Y se van a un Guitar Center y dicen, bueno, vamos a probar Ahí. Squires, güey. Ok. ¿Ok? Y entonces, o sea, Philip como queriendo como que aventando a sí. este güey, de que a ver qué chingados. Y el vato, güey, empieza a agarrar Squires. Ok, Y de repente dice, no mames esta, güey. ok. Y o sea, pero tuvieron que estar 1 hora y media. Y de repente sí se alinean los planetas Y en existe ahí ciertas la, guitarras. la indicada. Y aquí en la fábrica nos ha pasado, pues gracias a Dios, pasa frecuente. Sí, porque aparte el proceso tuyo es muy distinto, o sea, es muy cuidado, como hecho a mano, o sea, es muy artesanal. Sí, ¿no? bueno, además de que es muy artesanal, pues usamos siempre las mejores partes posibles. Claro, no, sí los... Que eso, bueno, simplemente cuando cocinas, hombre, si usas Sí, pues bueno, sí, la hasta los carne es condimentos. medio, el condimento no es Sí, de tal marca Ajá, o traído de no sé dónde, ¿no? tienes que traer el que sabe así, Sí. el que sabe, que es. o sea, el que le da al Así es. punto, güey. Sí, hasta en eso seleccionas. Ajá, entonces, pues eso es una de las grandes ventajas de nosotros. Pero como quiera, siempre hay de repente Ok. estas alineaciones así. alineaciones planetarias increíbles. Claro. Y por eso cala un chingo de guitarras, güey. Sí. Pruébalas, güey. Digo, Porque qué sufrido se probar tantas guitarras, se ¿no? te expande. Que también está muy padre esta onda de que, porque yo también lo hice, de que, pues me gustó esta idea, la compro Claro, y claro. me llegó y no sé, ni la probé y pues como venía. Así ¿Y es. sabes qué? Le hice sonar. Sí, claro. O Al sea, final, pues ya la compraste, ya la tienes. La hice sonar. Físicamente o sea, te no gusta. importaba, güey. Claro. Pero bueno, ya, nos estamos saliendo del tema. Y yo te traigo hasta unas preguntas. Órale, ok, venga. Sí, a veces, bueno, por ejemplo, a mí me gustaría que nos platicaras cómo distingues entre una inspiración y una copia. Entre una inspiración y una copia, hablando en general como de creatividad o de una Ajá. guitarra o... No, de Bueno, la de música. Ok. Sí, una inspiración siento que es cuando te suena familiar, pero te suena bien. O sea, por ejemplo, ¿no se te ha pasado si cuando tomas algún licor, no sé qué te guste, Ajá. y que dices tú, El ron. oye, me supo a algo? Pues, por ejemplo, que tomes de alguna marca y digas, oye, me Ajá. gustó porque me recuerda a otro, pero este sabe bien, tiene su personalidad. Sí, Ahí sí. siento que hay una inspiración de... Claro. Una copia es cuando siento yo que a lo mejor te sabe igual o te sabe igual, pero no llega a ser igual. ¿Sí me Ya. explico? O sea, como que ese es el parámetro. O sea, una Ok. copia es que suena exactamente igual para mí o que suena o que quisieron dar ahí, pero no llegó. Como para que mí le eso es una quisieron copia. pegar y entonces no le llegó, Porque entonces por eso en no el mejor de los conectas. casos era Ajá, igual. ¿Me ya. explico? Y una inspiración siento que es igual o mejor. Ya. Oye, ¿y dónde nacen tus mejores ideas, por ejemplo? Fíjate ¿En que dónde? las he ¿En qué momento? las he encontrado caminando. He encontrado Ok. mucha paz caminando. O sea, obviamente pues vivimos saturados de información en el día a día, cosas no de rock and roll. Pero cuando me doy el tiempo así como de caminar, me pongo mis audífonos, tengo ahí como, no una playlist en particular, pero hoy quiero escuchar a Michael Jackson. Ajá. Y me pongo a caminar, de repente empieza como esta lluvia de ideas que me llevan, no sé, de algún lado, no sé, digamos, la semana pasada estaba escribiendo para una canción que pronto saldrá
Y de ahí se desprendieron varios temas que no cabían en esta canción, pero me dio pie para más. Ok. Entonces, como que caminando, o sea, como no tengo con quién platicar, como voy pensando yo en mis cosas, como que es mi conversación conmigo de, ok, traigo esto en la cabeza y literal no tengo un método secreto de saco mi libreta y lo apunto y me Ajá. pongo a ver el cielo. No. Si se me ocurre en la noche, la agrego en las notas del teléfono. Ok. O si no, estoy en la camioneta, pues con el teléfono en las notas de voz Ajá, y también tarareas. tarareas cosas. ¿Sí? Ok, muy bien. Porque igual, otra vez, agarrando a Michael Jackson de ejemplo, él decía como que, y si se me hace, digo, ya me voy a meter en otro tema y Dale, no dale, me quiero dale, dale, salir, dale. pero él decía que como que las ideas andaban flotando, ¿no? Sí, sí, Y que sí. estas pasan y que si no la agarras, Alguien más la va a no, agarrar. alguien más va a salir. Y he sido testigo de cosas que se me han ocurrido, Ajá. digo, no te puedo mencionar alguna, pero sí de repente la veo materializada en otra cosa, en otro contexto, digo, chin, si me hubiera Sí, adelantado, no sé si me hubiera ido igual, sí, pero se me había ocurrido. Entonces, sí. como que estar ahí alerta de tus Bueno, sentidos. curioso, ¿eh? De repente nosotros teníamos unas canciones también en mi grupo y pues bueno, años después o de repente salía algo Similar. que decías, ese coro, ese es el Esa coro, ese es melodía, el chin, coro. sí. Ajá. Sí, sí, sí. Está bien loco todo eso. Así es. Oye, y por ejemplo, en esos, hay momentos en donde la creatividad para ti es más complicada que otra Sí, y sí, que a veces, o definitivamente. sea, que te exiges o la creatividad llega o o puedes generar ese momento para crearla. Creo que existe, o sea, ambas respuestas son A totalmente ver, correctas, porque, por ajá, ejemplo, si hay un momento de frustración, y yo personalmente creo que he encontrado que si ya no estoy dando, que estoy nomás rellenando, lo que sea, una canción, un riff, o incluso una idea para otra cosa, si nomás no está saliendo, estoy aventando y no sale, pues ya mejor lo dejo de hacer. ok. Mejor dejo de respirar, o sea, dejo lo que sea que esté haciendo Sí, 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 respirar sí. y lo retomo en otro momento. O sea, Ok, porque creo que también es mucho de no ser duro contigo, de es que se me tiene que ocurrir. Respeto mucho porque si hay personas que me han dicho que se sientan y no se levantan hasta que sale una canción y salen maravillas. Hay sí. quien tiene esa habilidad, yo no la tengo. Entonces creo que sí, sí dejo como respirar las cosas. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me decías que era... que si puedo crear como este momento, Ajá, sí. Porque, por ejemplo, si tengo mi guitarra, la tengo conectada y estoy como en mi cuarto, haz de cuenta, como que en mi espacio seguro, pues sí, o sea, de alguna manera, si sé que tengo que hacer una canción, si sé que tengo que sacar algo creativo, sí puedo manipular el momento como para que solito empezar y de la nada ya todo fluye así ya. downhill, como dicen. Qué bien, qué bien, Pero muy no bien. siempre pasa, o sea, es más lo otro de dejar respirar que los momentos donde se puede Ajá. despertar ahí esa chispa. Ya, fíjate que, bueno, para mí los momentos más increíbles generalmente son en la noche cuando estoy solo, Sí, cuando no, nadie me está estás hablando. desconectado, o sea, Totalmente. sí. Es cuando mi mente Sí, a mí va también. a kilómetros por Y hora, ¿no? amanezco desvelado, o sea, es lo peor, Sí, 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 con sí. mucho sueño. Este, bueno, pues habían todas esas técnicas, inclusive que eh, Einstein y Edison Grandes genios. agarraban una bola Ok, de acero y entonces se iban a acostar y estaban, empezaban a dormitar y donde se empezaban a quedar dormidos, soltaban se caía la por... pelota esta de acero, el ruido los despertaba Ok, y entonces apuntaban lo que estaban, ¿soñando o lo que se les en lo que venía estaban, la visualización que tuvieran en ese momento, en claro? ese momento. Y de esa manera les ayudaba como a resolver muchas cosas, porque como que empezaba esta parte como de relajarse, Ok, sí. pero dejaban que la mente volara, Sí, pues, sin sin presión, ningún tipo de ruido estímulo, externos, ¿no? claro. Ruidos externos. Órale. Y así es como les llegaron muchas cosas. Fíjate que yo había escuchado eso mismo, pero al revés. O sea, que había gente que en la mañana, lo primero antes de cualquier cosa, Ajá, abrían los ojos, tenían una libreta al lado de ellos en su mesa de dormir o en la almohada, no sé, y luego abrían los ojos y anotaban ahí lo que sea que tuvieran en la cabeza ok, y luego lo retomaban más tarde. sí, Que porque mucho de eso, obviamente, pues es el cerebro ahí como deambulando, sí, sí, pero sí. dentro de eso había grandes ideas también. Oye, cuando Entonces, empiezas una idea, por ejemplo, de una canción, ujú. eh, ¿por dónde empiezas? Fíjate que yo he encontrado que empiezo con la música. Ok, Como que la letra, digo, no digo que se me dificulte,
pero creo que la música sí me dicta si va a ser una canción triste, feliz, movida o no. Porque, no sé, te ha pasado que haces una progresión y dices, ah, bueno, esto Ajá. me pone Sí. medio de desamor. O tocas algo y dices, ah, esto está súper meloso. O tocas algo y dices, órale, esto está súper Ya, ya, ya. energético, ¿no? Ajá. Entonces, como que si se me ocurre un buen riff, una buena progresión o algo, y se me queda, a eso me va a Esa dictar, es la prueba. Esa es eso, la prueba, güey. exacto, eso me va a dictar si esto es material para retomarlo y hacer algo, Ajá. ponerle melodía, o fue nomás hay un ejercicio mío Ok, de ok. algo, ¿no? Y de ahí sigues construyendo las canciones o sale toda la canción completa o de repente llegas a un riff y empiezas luego a investigar en tus archivos cómo vas a ir construyendo. Pues mira, Generalmente, ¿cómo es esa en mi composición? caso es, por ejemplo, si ya tengo un riff o una progresión, pues le doy hasta donde truene, si eso me puedo seguir resolviéndola o ya se me está ocurriendo una melodía, pues todo eso lo grabo, haz de cuenta. Pongo mi teléfono a Ajá, grabar sin ninguna expectativa, como dijiste ahorita, ok. y lo que salga. Y eso, a veces ya después con la mente ya más, porque quedas con un estímulo de querer terminarla y nomás no. Entonces Sí, frustras sí, una idea, a sí. veces pasa. O la terminas mal. Exacto, y O terminas no sea, gustándote. ajá, Algo porque que podía ser entró, bueno. era como con calzador y hay canciones que has Sí. dicho, Chihuahua, o sea, como que iba bien y tal vez como que, pero que no las has terminado de resolver. Ahorita sí, o sea, hay una que está ahí, o sea, te lo juro, de hecho está en una hoja ahí, Ajá, arrugada, de algún momento que la arranqué porque dije, no, ya, o sea, ya, esta la tengo que dejar ahí, pero luego regresé y no, sí, es buena, ya está tachoneada y esa hoja está por ahí deambulando y no la he terminado por lo mismo, porque no me he sentido como para desecharla, pero tampoco me la he terminado. Y por ya. ejemplo, otro caso fue de un riff que tenía guardado desde hace ya rato, es una canción que pronto saldrá. Y ese por Ok, fin ya va a ver la luz. O sea, esa sí es de esas ideas que tardó un tiempo en súper. cómo coserse. Generalmente compones solo y luego ya la llevas con tu banda o de repente ahí en el ensayo empieza a salir algo y les dices, a ver, síganme y... No, fíjate que lo hago solo. Ok, Como que es una costumbre que tengo. Lo puedo hacer en conjunto. O sea, vaya, el concebir la idea. Porque ajá, sí soy mucho de juntarme como con más personas a terminar de componerla. Por ya. ejemplo, Marcela, Lalo, que los conoces, que ellos son como mi super equipo. Sí, Gil. Ellos como que ya les llevo yo, increíbles. les llevo. Es un equipo increíble. Sí, Bueno, si ellos, la cantidad de canciones que han sí, órale. aventado Están ahí bien y duros. tenerlos ahí como apoyo creativo para terminar de Exacto. decorar, ¿no? De Sí, sí, sí. estructurar. Sí, es genial contar pues, con ellos, contigo, con gente muy creativa. Pero, por ejemplo, con ellos me dan la libertad como de llegar ya con una idea y ahí empezar a vestirla. O sea, Sí. porque ya saben más o menos, o sea, esta es la estructura, este es como Es el el lápiz. esqueleto, vamos a llenarlo, así, Exacto. ¿no? Ahora vamos a esto, sí, ya ahora empieza que el concepto, ahora empieza que el Ajá, sonido, cómo queremos sonar, porque al final del día a veces lo manejo por etapas y queremos como que todas convivan en un universo, ¿no? claro. Como te puede pasar a lo mejor con las guitarras. Oye, pues a lo mejor me gustaría que visualmente todas, esta de este color, esta de este, y se va a llamar la colección tal. Más o Sí, menos es igual acá. O sea, es sí, como sí, que esta sí, canción habla de esto, esto y esto, pero los sonidos, las distorsiones conviven y se hace un álbum, un EP, y claro. con ellos termino como este proceso de letra, música y todo lo que eso conlleva. Oye, y esta evolución de Medina, porque ¿cuántos años llevas con este proyecto? Ya tengo un buen rato, pero así tomándolo como bien, o sea, ya como algo profesional, o sea, dedicándome a full a esto, 2021, de Ok, 2021 para acá. ok. Pero sigue siendo un proceso. Sí, no, y es que el artista nunca termina, Exacto, no jamás es la búsqueda interminable y tú no me nunca dejarás termina, mentir. Yo ajá. creo que más que el artista del creativo, ¿no? O sea, como que el Sí. creativo termina algo, pero ya estás pensando en la que sigue y en la que sigue y esta todavía ni siquiera sale y el carrito ahí va, ¿no? O sea, Oye, ¿y cómo manejas la perfección? Porque, uy. porque como creativos, o sea, Sí, el que nos esté viendo o escuchando, eh, pues bueno, es siempre como que idealizamos cierto. cómo queremos que sea el resultado,
¿no? Exacto. Y te le imaginas de repente las canciones, y tú estás oyendo violines, y estás oyendo no sé qué, y digo, porque me tocó, güey, por ejemplo, yo he escuchado una orquesta, ¿no? Y total ahí, trajimos a cierta gente, pero no lo podía tocar, güey. Claro, claro. Entonces, entonces era como, Chihuahua, no, pues no va a salir así. Claro. Entonces, ¿cómo manejas esa parte de hasta cuándo es suficiente? Fíjate que, o sea, duré mucho tiempo, como bien dices, o sea, como queriendo dar en el clavo y darle, darle, darle. Obviamente limitaciones de todo tipo, ¿no? De que, como bien dices, no tocar un instrumento, no dominar cierta habilidad, y eso pues de repente te va atando brazos, ¿no? Sí. Pero, fíjate que leí, no me acuerdo el autor, una frase de un extracto de un libro de él, no me acuerdo el nombre, pero decía como que las cosas se dejan en un 80-20. ¿Por qué 80-20? Que porque 80% es como la obra terminada. Sí. El otro 20%, según esta persona, es como el impostor del creativo, Ajá. de decir, es que, por No, ejemplo, no, quiero que termine es de... que la distorsión no Ajá. está en el 7, si le subo al 8 va a sonar distinto, y eso no se traduce en que venda más, en que pegue más, Sí, porque nada de eso va a depender de eso precisamente, va a depender claro. de otras cosas. Entonces, encontrar ese 80% es como, o sea, en mi caso es cuando ya ya está terminado, ya suena bien, ya nomás es necesidad de, no, es que súbele más a la voz, no, es que vamos a agregarle otro solo, no, o sea, esas ya son necedades Ajá. que a lo mejor para yo poder dormir tranquilo las tendría que hacer, pero no son necesarias. O sea, Totalmente. ahí es como ese límite, el 80-20. Totalmente. Fíjate que, bueno, para mí fue un proceso muy cañón porque yo empiezo haciendo las guitarras sin saber hacer guitarras. Órale. ¿Ok? Ok, O sea, qué interesante. entonces, o sea, imagínate, o sea, vaya, platicando en cuanto a yo quería llegar a cierta calidad, ¿no? Por eso Claro. nosotros no vendimos los primeros 3 años. Por eso cuando tú querías Sí. comprar una, no puedes- te decían, no, ¿cómo voy a aceptar Sí. un peso de Digo, alguien? no es necesario que me lo recuerdes porque sí, duele, no, yo ¿verdad? sé, yo sé. ¿Cómo voy a Pero no. aceptar un peso de alguien si no están Sí, listas? Y y pues bueno, estuvo bien curioso porque, pues de cierta manera, como pues estaba aprendiendo enfrente de todo mundo, porque ya todo el mundo Sí, nos estaba los viendo. había visto. Y no se dan cuenta que, pues bueno, fue algo muy interesante porque se empezaron a acercar una gran cantidad de Sí. músicos y artistas y todo el mundo quería ayudarnos. A ver, échamela Sí. y yo te digo, me la voy a llevar y voy a estar tocando y te paso retro. Y bueno, así fue como aprendimos, porque también, que es la siguiente pregunta, ¿estudiar o no estudiar? Porque a veces cuando uno estudia, por ejemplo, yo lo he visto mucho con muchos luthiers, Sí. pues ellos ya no ven posible bueno, utilizar panorama. otros materiales, otras maneras, porque la academia dice que debe de ser Sí. así, güey. Y si se salen tantito Sí, ya no y es eso. entonces- y si te sales ya no es, güey. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde estudiar? A nosotros nos tomó 3 años Desarrollar. mejorar nuestra técnica para poder decir, Claro. bueno, ya vamos a empezar a cobrar. Ok. Pero fueron 3 años de estar aprendiendo, de haciendo prototipos y prototipos y prototipos Claro. sin que nadie nos pagara un peso, No, ¿verdad? y qué mérito también, o sea, reconocerte o sea, 3 años que se dicen sencillo, pero a pesar de todo este input, no desviarte, o sea, saber que es por aquí nomás, Claro. ok, tantito para acá, tanto para aquí. Claro, Porque yo sé que a güey. lo mejor, pensando en otro panorama, pues es muy sencillo que a lo mejor alguien llegara con otro input y tú, bueno, sí, cierto, no, es por acá. Y ya no existía. Y ya no, sí, O ya algo, lo hubiéramos o sea, dado. exacto. O sea, Órale. porque también, sí, por ejemplo, yo cuando quise traer ciertos maestros, decían, es que Ergonómicamente. Fender lo hace sí. así. Y yo decía, ok, pero yo no quiero ser Fender, güey. Sí, claro. ¿Sí me explico? Ya Exacto. existe Fender, güey. Y me gustan un chingo, güey. No, claro. Pero no queremos hacerlo así. De Así hecho, de es. eso se trata. Es correcto. Se trata de encontrar nuevas maneras de solucionar esos problemas con tecnología de hoy, Exacto. con equipos de hoy, con... Sí, sin miedo al futuro, ¿no? O sea, sí. tomar las herramientas, porque no todo es malo. No, y está bien todo eso que hicieron, pero definitivamente
nosotros sí queríamos hacer que el artista se sintiera Claro. en otro monstruo. Cierto. Porque para mí esto es ¿cómo te vistes? Totalmente. ¿Sí? Sí, es un estilo, es una estética. Es una estética, es una estética. Es una vibra todo. Es una vibra, es una actitud, güey. Eso. Al final son 6 cuerdas y 22 trastes. Single coils o humbucker, se chingó, güey. Exacto. Ok, nada más. Unas tienen forma así, otras tienen forma así, otras tienen forma así, pero Pero todos es un instrumento, o sea, es una guitarra. es una herramienta en cuanto a su A su función, a su función, a su fin. pero cada guitarra te da un vibe. No, Y ese totalmente. vibe creó banderas de movimientos musicales. Claro, sí, totalmente. Y es lo que estamos tratando de hacer. Nuevas banderas, nuevas Nuevos maneras, colores. nuevos colores, nuevas tonalidades. Y Sí. y pues bueno, eso fue Pues yo después evitarme, no quererme, o sea, aprender Sí. y olvidarlo todo. ¿Ok? Ok, sí. Aprender las reglas y romperlas, güey. Es que eso, un maestro nos decía eso, que para poder romperlas tienes que conocerlas. Ajá. Entonces, respondiendo a lo que decías de estudiar o no estudiar, yo creo que no existe camino incorrecto, pero siempre que estudies, nomás que sepas que el aprendizaje real está después. O sea, cuando terminas de estudiar, ahí es donde empieza la curva esta de aprender, porque, por ejemplo, como bien dices, hay luthieres que no estudiaron en una, pues no sé si hay una escuela de luthieres, de DVD, Sí. pero a lo mejor ellos aprendieron en una cortadora y resultó que hicieron un instrumento casi perfecto y aprendieron más así que tomando consejos y diagramas y reglas. Claro. Porque sí, saber las reglas te permite romperlas y saber hasta dónde. Claro. Entonces creo que más bien es, o sea, sí estudiar, si está en tus posibilidades y es lo que quieres hacer, pero sí tener, o sea, la antena y los oídos así bien abiertos para poder tomar, porque afuera es donde está todo este conocimiento y esta apertura, porque también no se me olvida que cuando nos presentas estos instrumentos por primera vez, me acuerdo que junto a un instrumento casi una hoja, ¿no? De qué te gustó, qué no te gustó y así. Sí, Entonces, sí. leer todo este feedback, pues también puede ser un ejercicio autodestructivo de, híjole, pues a nadie le gustó. Sí, O digo, desconozco, pero Y también... hubo cosas, o sea, Exacto, hubo cosas. pero qué valentía y qué valor el de, ok, tomo nota, esto sí me interesa, ok, esto se mejora, bueno, esto no me importa. O sea, Claro. eso es un súper ejercicio, entonces ahí está la verdadera escuela. O sea, Ahí está la ahí es. escuela y es que, ¿sabes qué? O sea, digo, en lo personal, cuando quieres la guitarra, Sí, tanto como la quiero yo, sí. sí, Sí lo comparto. no, es ridículo que no pueda crecer, Sí, que exacto, no es pueda imposible. desarrollarse. No, la guitarra se tiene que quedar como estaba desde 1952. Sí. Y no me le cambies ni la pintura, Sí, porque la porque pintura está- también suena. "No, hombre, no manches, cabrón. O sea, Sí. no, es que es nitrocelulosa. Y ahora, y viene Paul Reed Smith y dice, no, güey, ya la pintamos con poliuretano y no Sí. pasa nada. Bueno, también con poliuretano, pero pues, antes no se podía. Claro. O sea, ya decídanse, güey. No, sí. Entonces, y luego te das cuenta que no era ni una ni otra, güey. Sí. Exacto, O sea, sí, Que porque eran puras creencias Sí, son vehículos. sacadas pues bueno, el querer sacar a la guitarra así con una pala, güey, aunque todo el mundo Sí. te gritaba, no la muevas, güey. Sí. Y pues bueno, para mí si te gusta la tradición, pues sigue oyendo eso, sigue, cómprate una de Sí, esas. claro, porque Y si viene a quieres formar algo parte, ¿no? De un nuevo, estilo. Pues también, pues bienvenidos. No, y es muy cierto, porque al final del día creo que forma parte del estilo de quien lo porta, ¿no? O sea, porque tú como marca, tú como desarrollador, pones en las manos de nosotros oye, es esto, ¿no? Pero si tú se la das a, pues, Slash, Ajá. él va a hacer una cosa totalmente distinta porque él tiene otras cualidades, otras creencias, otras habilidades que yo. Sí. Yo voy a hacer otra cosa completamente distinta con ese instrumento, pero al final del día es eso. O sea, creo que es una herramienta que no, como dices, cumple su fin, es una guitarra, tiene 6 cuerdas, tiene su electrónica, pero te da otra actitud, o sea, te da otro approach. Yo creo que hay que verlo Claro. así. O sea, como Claro. bien dices, no hay, al día de hoy, con la tecnología que hay, todo creo que no hay mal producto, porque ya mucho de lo que es en serie sale bien, pero sí existen, pues, carros boutique, Ferraris, o sea, Sí. hasta en las marcas, ¿no? Es algo, sí,
ahorita ya una guitarra de $200 es una guitarra buena. Exacto. Ya cumple con un estándar, ¿no? Porque ya la hacen con una CNC, con una capacidad de corte muy buena. Sí, Ya está en realidad está industrializado. industrializado, ¿no? Sí, ya no hay margen, tanto margen de error. No hay tanto margen de error. Y pues bueno, es una de las cuestiones por las que también considero que la guitarra debe crecer. Sí. ¿Y tú por qué crees que la música debe crecer? Pues porque por lo que acabas de decir, o sea, creo que la tecnología te va trayendo, o sea, sí existe el famoso miedo a lo desconocido, porque por ejemplo, si nos vamos a muy atrás, cuando me acuerdo perfectamente de una historia que no me tocó vivir, cuando los estudios dejan de tener consolas y empieza a llegar la computadora con el Pro Tools, todo el mundo pensó que ahí se iba a acabar pues, la industria, ¿no? O sea, todo el Sí. mundo tiembla, ya no hay productores, no hay nada. Pero creo que eso permitió otras cosas. A lo mejor hizo más eficiente los procesos, hizo más, dejando de lado que si lo hizo bien, que si mal, creo que más bien eficientó las cosas. Y creo que esa misma dirección toman las cosas en el futuro. O sea, no creo que exista algo malo siempre y cuando lo canalices como herramienta. O sea, por ejemplo, ahorita que es un tema muy común, que la inteligencia artificial. No, es que la inteligencia artificial viene a destruir la industria, la música y todo. Pues en parte sí, pero si tú la estás viendo como sabes que, en vez de tal vez, y a lo mejor me va a ver mal por lo que voy a decir, no se me ocurre un sinónimo, pues te metes a internet y buscas un sinónimo, ya te sacó del apuro, pero sigues con tu idea, no estás delegándole. Hazme una canción que hable de esto, una progresión, que suene de esto con esto y que me la masterices en tanto, Claro. porque eso ya ahora sí viene a destruir la industria, más bien es como Claro. una herramienta, o sea, Claro. es eso. Como los procesadores. Claro, y de cierta manera yo creo que la música humana Sí, nunca va a dejar de existir. porque tiene alma. Porque es lo que... Exacto. Y es lo que nosotros necesitamos Exacto. como humanos, como músicos. Sí. O sea, uno que nace músico se muere músico. Exacto. O sea, vaya, es parte de ti, eso le da, alimenta tu alma, alimenta... Pues el feeling, ¿no? Ajá, El famoso feeling. Es como vivimos, güey. Exacto. O sea, digo, no sé si tú eres más o menos como yo, pero yo vivo en un soundtrack. O sea, Sí. siempre hay un soundtrack, siempre Sí, hay una sí, sí. canción sonando. Un mood, ¿no? Aunque no haya ninguna canción sonando. Sí, tienes una melodía, yo ¿no? tengo, Tienes... yo tengo, hay una Sí. canción ahí en mi cabeza cuando salgo con mi esposa. Sí, sí, cuando estás con tus hijos, estoy o yo con qué mis sé, o hijos, con amigos. hay algo, güey, siempre. Entonces, Totalmente. aunque haya una máquina y que lo pueda hacer bien, yo también quiero hacer la mía. Sí, Y yo creo totalmente. que todos quieren, Todos queremos, músicos, todos queremos seguir haciendo la nuestra. Y por eso, Es que es totalmente cierto. Y una vez un gran músico me dijo, es que nosotros nos complicamos la vida solos. ¿Qué significa play? Y nosotros, no, pues tocar. No, Ajá. el sentido de la palabra, play. No, pues jugar. jugar. Eso. O sea, I'm gonna play music. Vamos a jugar, Hay vamos que, a jugar. hay que hacer eso siempre. Y me dijo, y él es una persona que toca con un artista muy grande en estadios y todo. Pero me dijo, con las mismas ganas voy a una arena, a un estadio, y con las mismas ganas voy a tocar un set de jazz para un café. Porque me encanta el instrumento y me Claro. encanta juntarme con un amigo a tocar y ver que la gente la está pasando bien, porque nos Claro. estamos conectando en ese momento. Entonces, como que siento que eso no se puede morir, o sea, eso no lo puede igualar nada artificial, porque al final del día son herramientas, pero ellos no lo van a hacer, o sea, ocupan el input. Una gran frase. Ocupan una el input, gran ¿no? frase que acabas de decir. Sí. Hay que juntarnos a jugar. Exacto. Play. Let's play play. together. Exacto. Y pues bueno, yo creo que con eso Nos quedamos. nos quedamos. Yeah. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, por Vamos a invitar, seguir por invitar. platicando. Definitivamente. Hay que seguir haciendo. esto puede durar Sin años. problemas. Nada más que nos faltan aquí tal vez una Sí. botanita y algo ahí de Sí, tomar. sí, no sí, sé. totalmente, pero no, esto puede, hay muchos temas que abordar. Pero bueno, le vamos a seguir. Muchísimas Así es. gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla. Sí, Y pues bueno, sigan a Medina, gracias. @ @medina.mx, Medina con doble N. y pues bueno, también si tienen la oportunidad de seguir a Cream Guitars. Claro. Muchas gracias y nos vemos. Yeah.